Buenas tardes entonces a todas y todos. Espero que hayan tenido vacaciones algo, ¿no? Que no hayan tenido mayores complicaciones, aunque siempre están. Y vamos a continuar entonces con esta semana 14, un tanto extraña, podríamos decirlo, en un día 28 de febrero. Bueno, en enero lo que empezamos a revisar fue la cinética química en los aspectos de estabilidad. Vimos los órdenes parciales, vimos pseudoórdenes y vimos luego reacciones complejas, reacciones paralelas de primer orden, reacciones consecutivas de primer orden y reacciones reversibles de primer orden. Existen varios factores que pueden alterar, podríamos decir, la velocidad de una reacción. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, el agua, el tipo de solvente, ¿ya? La polaridad del solvente. Y uno de los factores más importantes a nivel farmacéutico es la temperatura, que es lo que vamos a revisar. Otros factores también es el pH del medio, si esta molécula se ioniza y tiene grupos funcionales que se pueden, obviamente, ionizar también, pueden haberse afectadas por el pH, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en la temperatura. En la gráfica nosotros vemos una cinética que es de orden 1, porque es lineal cuando estamos, en este caso, graficando el logaritmo del porcentaje remanente en función del tiempo. Esta corresponde a la degradación de la gemcitabina, del clorhidrato de gemcitabina a pH 3,2, a las temperaturas de 70, de 55 y de 40 grados. Lo que podemos ver es que todas estas corresponden a cinéticas de orden 1, porque es lineal cuando estamos trabajando con el logaritmo natural. No sería lineal, sería en este caso exponencial, si solamente hubiésemos graficado el remanente en función del tiempo. Bueno, vemos en este caso que a medida que aumenta la temperatura, la pendiente de esta curva es mayor, es más pronunciada. Y como sabemos, la pendiente obviamente va a corresponder, esta pendiente es negativa, pero en el sentido termodinámico podríamos decir, lo que corresponde, o físico-químico, lo que corresponde es a la constante de degradación, que en este caso, al ser una de orden 1, va a tener unidades de días a la menos 1. La mayor pendiente es a 70 grados Celsius y la menor pendiente es a 40. Es decir, existe un notorio efecto de la temperatura sobre esta constante de degradación, acelerando, por lo tanto, la degradación de la gemcitabina bajo estas condiciones. Para conocer el efecto de la temperatura, nosotros tenemos que revisar un poco, que se pasa en teoría de los gases, fundamentalmente, que es la físico-química 1, respecto a teorías cinéticas. El objetivo, como bien dice ahí, de la diapo, el objetivo de las teorías cinéticas es calcular cuantitativamente las constantes de velocidad en función de la temperatura para explicar por qué unas reacciones son más rápidas que otras, o por qué la dependencia con la temperatura de las constantes de velocidad es distinta para, obviamente, distintos tipos de reacción. No es siempre la misma. Algunas aumentan más, otras aumentan menos. Entonces, hacemos referencia, o revisamos un poco, muy someramente podríamos decir, la teoría clásica de la colisión sobre la velocidad de la reacción. El mecanismo de una reacción va a depender del factor de frecuencia o un factor preexponencial de Arrhenius, que se conoce como A. Y además va a depender de la energía de activación. ¿Cuándo va? Estos son los dos factores que vamos a empezar a ver y cada uno va a tener, obviamente, una definición y ciertas consideraciones que vamos a tener que tener para ponderar estos factores. Así, la reacción, una reacción química, va a ocurrir
Siempre y cuando, primero, vamos a tener moléculas. Y estas moléculas van a tener una energía, ¿ya? Van a tener una energía interna y obviamente van a tener una energía de traslación, de movimiento. Entonces, las moléculas van a deber chocar entre ellas. Va a tener que ocurrir una colisión para que ocurra una reacción química. Mientras más moléculas choquen, es decir, mayor sea la frecuencia de choque, mayor va a ser la velocidad de reacción. Pensé que no estaba grabando. Mayor va a ser la velocidad de reacción. Así, las moléculas se dice que van a tener que estar activadas. Y activadas significa que van a tener que tener una mayor energía a la umbral. Así, todas las moléculas, o las moléculas, perdón, no todas, solo las moléculas que tengan un valor energético mayor al umbral van a ser capaces de reaccionar. Y este valor energético, ¿cuál es? Es el necesario para romper ciertos enlaces que sean de relevancia. La ruptura de este enlace va a llevar a la formación de otros, por ejemplo, y en este proceso de ruptura de enlace, la energía, obviamente, que van a alcanzar las moléculas va a ser la necesaria para romper este enlace. Así, supongamos si vamos a una reacción de hidrólisis en un medio acuoso, la reacción va a tener que romper el enlace, por ejemplo, éster, supongamos. Sin embargo, si nosotros va a ocurrir una reacción de oxidación de un alcohol, vamos a tener que en este caso romper primero el enlace OH o alterarlo posiblemente, va a salir el protón y vamos a tener que luego generar el enlace para que se produzca el ceto, supongamos. Entonces, la energía de activación va a ser mayor a la energía molecular traslacional media. Las moléculas se van a ir trasladando, se van a ir moviendo con cierta energía. Y la energía de activación va a tener que ser mayor a esta energía de traslación. Así, solo va a haber una proporción de moléculas que estén activadas. Y esta proporción de moléculas aumenta con la temperatura. La temperatura lo que hace es aumentar la velocidad de reacción, al aumentar, en este caso, la frecuencia de choque y aumentar el número de moléculas que estén activadas y que sean capaces de romper ciertos enlaces. Bueno, ¿quién formuló esto? Arrhenius. Ustedes se acordarán del colegio, muchas veces se pasa, o en Química General 2. Así, Arrhenius establece la relación que existe entre la constante de velocidad de reacción y la temperatura, en este caso en Kelvin. Así, la ecuación de Arrhenius es la constante cinética va a ser igual a un factor preexponencial o A de Arrhenius, factor preexponencial de Arrhenius, por E elevado a menos la energía de activación dividido en RT, donde T está en Kelvin. Como es más difícil trabajar con la exponencial, lo que se hace es el logarítmico, trabajar con el logaritmo natural. Así, la relación inversa, podríamos decir, ¿ya?, entre el logaritmo de la constante y el inverso de la temperatura está dada por esta ecuación, que si nosotros vemos que es una ecuación lineal, con pendiente negativa, y es igual a n menos m por x, donde el intercepto va a corresponder al logaritmo del factor preexponencial,
Y la pendiente va a corresponder a la energía de activación dividido en R, la constante de los gases. Para el ejemplo anterior, de la degradación de la gemcitabina a pH 3,2, nosotros podemos analizar en este caso que se hizo la logarítmica de la constante en función del inverso de la temperatura en Kelvin. Y a partir de esto se determina, a partir de su pendiente, nosotros podemos determinar cuál es la energía de activación. Porque la pendiente por R va a ser la energía de activación. Y la energía de activación para esta degradación es de 22,1 kilocalorías mol. Ese valor cercano a 20 es importante. ¿Por qué es importante? Porque a nivel farmacéutico, dadas las formas en las cuales nosotros vamos a hacer las preparaciones farmacéuticas o soluciones de tipo de análisis farmacéutico, en general las reacciones que nosotros vamos a tener pueden tener un valor central, y eso es pueden, no siempre. Pueden tener un valor central cercano a los 20 kilocalorías mol. Así, una reacción, por ejemplo, de una bomba atómica, la energía de activación es distinta, o lo que ocurre en una reacción ambiental o en el suelo, o póngase usted para una reacción de tipo química, donde sea con iones inorgánicos, supongamos, es distinta, pero para los productos que son de tipo farmacéutico es aproximadamente 20 kilocalorías. No siempre es el mismo valor. La energía de activación sí, es positiva. Es positiva, ¿no? Entonces, tanto como vemos aquí, logaritmo de a partir del antilogaritmo del intercepto, nosotros vamos a obtener el valor del factor preexponencial. Y del valor de la pendiente, nosotros vamos a obtener el valor de la energía de activación. En este caso está ponderado por R. Si la constante, si la reacción hubiese sido una reacción de orden 1, la cual tiene unidades, la constante de tiempo a la menos 1. ¿Qué unidades tiene el factor preexponencial? ¿Quién me puede contestar eso? O bien, ¿tiene unidades el factor preexponencial? ¿El A? ¿Quién puede contestar eso? Según yo, no. Dice Claudia. Y a nivel matemático, Claudia, si tú analizas esa ecuación, los interceptos, ¿qué unidades tienen? Las mismas, Vicente, la misma unidad que la constante. Muy bien, Vicente. El factor preexponencial va a tener las mismas unidades que la constante. Por lo tanto, tiene unidades. Y se establece mirando esto. Tiene unidades. Y obviamente, la energía de activación también va a tener unidades, pero distintas, porque pondera, obviamente, por el valor de K, que lo vamos a ver ahí, y a nivel energético, va a tener unidad de kilocalorías mol. Entonces, el factor preexponencial y la energía de activación son constantes características de una reacción. Y RT va a tener unidades de energía partido por mol. Cuando la energía de activación es pequeña, la reacción va a ser rápida, porque menos es este valor umbral va a ser bajo. Entonces, las moléculas que tengan cierto movimiento, cierta energía de traslación, choquen, superando un valor de energía que sea bajito, más van a pasar a producto. Sin embargo, si esta energía es alta, mayor va a haber una complicación mayor, entonces, para que las moléculas superen esta energía. Y por lo tanto, la energía
de activación que sea alta, la reacción va a ser lenta. ¿Qué pasa con el aumento de la constante con la temperatura? El aumento del número de colisiones cuya energía supera la de activación, es decir, lo que dice, cuando yo aumento la temperatura, lo que vamos a estar haciendo es aumento del número de colisiones, y este aumento del número de colisiones va a ser capaz de superar cierta energía umbral, y por lo tanto, a mayor temperatura, mayor número de colisiones, y puedo superar esta barrera energética. La mayoría de las reacciones químicas, la energía de activación es mucho mayor que el valor, en este caso, del R multiplicado por la temperatura. Por eso vamos a tener energías de activación positivas, podríamos decir, o sobre 1. Bueno, el factor preexponencial que muchas veces se deja hasta ahí, como factor preexponencial, el A de Arrhenius, tiene cierto significado. Más que cierto significado, tiene un valor, podríamos decir, importante. ¿Por qué es importante? Porque el factor preexponencial encierra a su vez a dos valores, y estos otros dos valores, o dos parámetros, que a su vez implica más factores que están participando. A va a ser el factor preexponencial o A de Arrhenius. Y este corresponde a la multiplicación entre P y Z, donde Z va a corresponder al número de colisiones que ocurren. Y P va a corresponder a un factor estérico o factor de probabilidad. Así, este factor estérico va a dar cuenta de consideraciones que sean estéricas, que pueden oponerse a la orientación adecuada de las moléculas necesarias para que se produzca un choque. Por lo tanto, la ecuación de Arrhenius es K igual a PZ por E elevado a menos CA dividido en RT. Z habíamos visto que era el número de colisiones. ¿Y cómo se obtiene el número de colisiones? El número de colisiones, esto no es necesario aprendérselo, sino que saber de qué depende. El número de colisiones, por ejemplo, entre dos moléculas A y B, Z, A y B, va a depender del número de moléculas de A, del número de moléculas de B, de la masa molecular de A, de la masa molecular de B, y además depende de dos factores que están ponderados aquí, ¿ya? Uno es la temperatura asociada a la constante de los gases, y otro es este valor, ¿ya? Este sigma. Y este sigma lo que va a corresponder es a un diámetro de la colisión. ¿Cómo se explica? ¿Ya? Entonces, primero que todo, como estas son teorías, las teorías siempre tienen desviaciones, porque lo que se está explicando es un modelo, muchas veces un modelo que no necesariamente es real, y de ahí se aplican las desviaciones, y por eso tenemos el factor estérico o de probabilidad, donde ya introduce que existen ciertas condiciones estéricas que, como dice ahí, se oponen a cierta orientación adecuada de las moléculas para un choque. Entonces, la teoría en cuanto a al choque da cuenta de que debemos considerar dos moléculas esféricas y que sean rígidas. Y eso no es tan así, ¿ya? Pero vamos viendo el factor del choque. Entonces, vamos a tener dos moléculas, A y B, que son esferas. Y estas esferas van a tener un radio A y un radio B. Aquí tenemos la esfera B y la esfera A, y cada una de estas va a tener un radio. Y estas esferas se van a ir moviendo, ¿ya?, con cierta velocidad, ¿ya? Una va a tener una velocidad de A, y supongamos que B va a tener una velocidad de B, hacia el otro sentido. Entonces, vamos a poder suponer que B se encuentra en reposo.
y A se mueve con cierta velocidad. Supongamos este está en reposo y A se mueve con velocidad. Listo, en un plano determinado. Así, vamos a obtener, si nosotros tenemos en este caso, A está moviéndose y B está en reposo, aquí B está en reposo, vamos, y estos se están moviendo, supongamos, dentro de un cilindro imaginario. Dentro de un cilindro imaginario. Vamos a considerar que el radio de este cilindro imaginario va a ser B, donde se considera como la distancia mínima de aproximación perpendicular a la dirección de aproximación. Si se supera esta distancia mínima, no va a ocurrir el impacto. Entonces, B, para que colisione, debe estar dentro de cierta magnitud de distancia, en la cual tiene la probabilidad de chocar con A. Entonces, debido a la colisión, la molécula A sale dispersada en un ángulo θ. Y por lo tanto, nosotros lo que vamos a poder identificar también es, B también va a salir impactado, obviamente. Pero nosotros vamos a identificar que no todas las moléculas van a chocar, sino que la molécula va a chocar dependiendo de la velocidad que se encuentre y la distancia que sea capaz, obviamente, de producir un choque. Como este radio V es una magnitud, lo que nosotros también podemos identificar a través de esta relación es una magnitud, es un valor de sigma, donde sigma pondera bien cuál va a ser una sección eficaz de colisión, que se conoce como un área efectiva de choque, que presenta B o A para que se produzca esta colisión. Así, para que A choque con B, el centro de B tiene que estar situado dentro de un área que está dado por sigma, es igual a pi por d cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta molécula no va a chocar, esta molécula va a chocar, esta posiblemente pueda chocar, y D no chocan, porque están fuera de esta área. ¿Se fijan? La molécula A va a recorrer en una unidad de tiempo el volumen de un cilindro con una base pi d cuadrado, ¿ya? Y un lado B, recorriendo así este tipo de volumen. Va, supongamos, dentro de un tubo, eso es lo que imagina. Y solo algunas moléculas que están ubicadas a cierta distancia van a poder colisionar con A, para que se produzca este choque efectivo. Bien, sabemos cómo van a chocar, solo algunas chocan. ¿Ya? Va a haber un factor energético, va a haber un factor energético y va a haber un factor de probabilidad de que ocurra este choque. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa cuando se produce el choque? Yo tengo A y B identificados en forma individual, podríamos decir. Pero ¿qué pasa cuando se produce el choque antes de que pase a producto? Lo que se forma es un complejo de encuentro. Y un complejo que va a estar activado porque va a tener cierta energía. Esa energía, el complejo va a tener que superar a una energía umbral. Al estar activado, nosotros lo vamos a poner a este complejo, a este intermediario inestable, podríamos decir, lo vamos a poner con un asterisco. Entonces, A y B van a colisionar. Y a través de una constante cinética 1, van a producir este complejo y que se llama complejo activado, que es un complejo de encuentro entre A y B. Este complejo de encuentro, si no supera cierta barrera energética,
obviamente, va a poder desplazar la reacción hacia los reactantes a través de una constante cinética 2. Sin embargo, es este complejo de encuentro el que, si supera cierta energía umbral, a través de una constante 3, va a poder producir productos. En este caso, A y B son los reactivos y C es el producto. Y A es el complejo activado. ¿Ya? Entonces, las moléculas colisionan, las moléculas van a tener que superar cierta barrera energética, que es la energía de activación, y a medida que van reaccionando, y en este umbral energético, arriba de este umbral energético, va a formar este complejo activado. Superado esto, pasa a productos. Los productos van a poder tener mayor o menor energía que los reactantes. Y así las reacciones van a ser endotérmicas o exotérmicas, con mayor o menor energía libre o energía o entalpía que los reactantes. Sí, ahí lo vamos, depende de la energía que nosotros tengamos, si se alcanza o no se alcanza, se supera o no se supera. Entonces, la formación de este intermediario inestable es lo que se conoce como un complejo activado. Aquí lo voy a superar. Aquí está. Yo tengo reactantes, aquí yo tengo energía, en este gráfico, tengo energía y aquí tengo un parámetro que evalúa el curso de la reacción. Puede ser perfectamente la ruptura o formación de enlace. Entonces, los reactantes tienen energía, empiezan a interactuar, chocan, y aquí es donde se forma el complejo activado. Y si nosotros vemos la diferencia que existe entre los reactantes y el complejo activado, es la energía de activación, que finalmente es entalpía. ¿No? Y nosotros vemos aquí que los productos van a tener menor energía que los reactantes. Por otra parte, aquí también tenemos otro ejemplo, A reacciona con BC, forma un complejo activado, supera esta energía de activación, y los productos finalmente vamos a tener, en este caso, productos de mayor energía que los reactantes. Eso es lo que quiero que vean como gráfico. Pero bueno. Se forma el complejo activado. Entonces, la vez pasada les dije que las constantes de equilibrio era la división entre dos constantes cinéticas. Aquí nosotros tenemos una constante directa y una constante inversa para la formación de este complejo activado. Si el complejo activado no se forma, no vamos a tener productos, y por eso es importante considerar este complejo activado. Entonces, la división entre la constante 1 y la constante 2 va a corresponder a la constante de equilibrio que está asociada a la formación de un complejo activado. Entonces, K mayúscula, que es la constante de equilibrio de formación del complejo activado, va a ser la relación que existe entre K1 y K2. Y aquí podemos ver que esto va a depender de la concentración del complejo activado dividido en la concentración de los reactivos. Sin embargo, la concentración del complejo activado no puede determinarse. Esto es solamente a nivel teórico, podríamos decir. ¿Ya? No puede determinarse. Pero, siguiendo a nivel teórico, ¿cómo podría yo determinar la variación o la velocidad de formación del complejo activado, o de cuánto va a mantenerse el complejo activado en función del tiempo? Esta va a depender de una K sub 3, donde la K sub 3 es la constante, obviamente, por la cual se degrada el complejo activado y forma el producto C. Entonces,
la variación o la velocidad de formación o podríamos decir, de cómo se descompone el complejo activado, va a depender de una K sub 3 por su concentración. Y aquí vienen las partes, podríamos decir, aproximaciones muy básicas a lo que son las teorías cuánticas. ¿Por qué? Porque esta K sub 3 va a depender de dos constantes, que no voy a entrar en profundidad en cuanto a esto porque no es parte del objetivo de este curso. Los que quisieran profundizar en esto tendrían que tomar la Físico-Química 3, que es para químicos. La K sub 3, esta constante de formación de los productos, va a depender de la relación que exista entre la constante de Boltzmann y la constante de Planck, ponderada por la temperatura. Así, la constante de Boltzmann corresponde a un valor de 1,38 por 10 elevado a menos 23 Joule partido por Kelvin. Y la constante H de Planck va a corresponder a un valor de 6,6270 por 10 elevado a menos 34 Joule por segundo. ¿Ya? Y tenemos el valor de la temperatura. Así, a partir de esto, nosotros podemos determinar parámetros termodinámicos de las cinéticas químicas, relacionados, obviamente, con el complejo activado. Como esta es una constante de equilibrio, sabemos que el delta G de una reacción va a ser igual a menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio. Así, el delta G para este complejo activado, y por eso se pone el asterisco, el delta G va a ser igual a menos RT logaritmo de esta constante. ¿Ya? La formación, la velocidad de formación o la velocidad de este complejo activado va a depender, obviamente, del K3. Pero sabemos que el K3 depende de la constante de Boltzmann y la constante de Planck. ¿Ya? Al saber que este K3 depende de la constante de Boltzmann y la constante de Planck, nosotros podemos, a través de esto, relacionar con la constante de equilibrio. Y esta, a su vez, a través de los parámetros termodinámicos del delta G. Por lo tanto, la velocidad de formación del complejo activado va a depender de la constante de Boltzmann, la constante de Planck, la temperatura y el delta H del complejo activado y el delta S del complejo activado. Todo esto en sí es el valor de la constante, de la K3 que habíamos visto. ¿Ya? Pero en este caso relacionado con los valores de K y los valores de K sub 3. Así, el factor preexponencial va a ser dependiente, si nosotros vemos esto, el factor preexponencial va a ser dependiente de estas constantes, pero fundamentalmente va a ser dependiente del valor del delta S de la entropía de formación del complejo activado. ¿Ya? Además, vamos a ver que el delta H va a estar relacionado con la energía de activación, va a ser lo mismo que la energía de activación a nivel numérico. ¿Ya? ¿Por qué es importante el delta S, la entropía del complejo activado? Este, que se conoce como factor entrópico, si el delta S es positivo, el complejo activado va a presentar una disposición más probable que las moléculas de los reactivos. Por lo tanto, la velocidad de la reacción será superior a la normal. En cambio, si el delta S es negativo, el complejo activado solo se forma después de una gran reorientación de las moléculas, una reorganización de las moléculas, de los reactantes.
y por lo tanto el complejo activado tendrá una estructura menos probable y la reacción va a ser mucho más lenta. ¿Ya? Este es valor de él. Así, nosotros vemos que el valor de energía de activación va a estar relacionado, esta es la energía de activación, con la energía, en este caso, con la entalpía de la reacción. Y el valor de A va a estar relacionado con la entalpía de la reacción. Aquí tenemos reacciones en este caso. Si nosotros vemos la energía, el valor de los productos tiene una mayor energía que el valor de los reactantes. Por lo tanto, esta reacción es endotérmica. Tiene una entalpía mayor a 0. Y en este caso, la reacción es exotérmica, porque la entalpía es menor a 0. Tiene menor energía, obviamente, los productos que los reactantes. Bien. A nivel farmacéutico, es importante el cálculo o la relación entre dos temperaturas y la degradación de un producto. Por ejemplo, si en un medicamento que tiene que estar guardado en el refrigerador y ustedes lo almacenan a temperatura ambiente, supongamos 25 grados Celsius, y en el refrigerador está 5 grados Celsius, y por error ustedes lo guardan, lo almacenan en el estante. Uno, sabiendo ciertos datos, el de la vida media, por ejemplo, el de la vida útil, o las constantes de degradación, perfectamente podría predecir cuánto tiempo disminuyó la vida útil de ese producto. ¿Cómo? Haciendo uso de la ecuación de Arrhenius y de otros factores que vamos a ver. Tenemos entonces una constante 1 para una misma reacción. La constante 1 va a estar relacionado obviamente con energía de activación y una temperatura determinada. Y esta constante 2, suponiendo que es el mismo producto, que lo único que cambiamos, va a estar relacionada con una temperatura 2. La energía de activación no cambia, es la misma. Para modificar la energía de activación, lo que nosotros podríamos agregar es un catalizador, que lo que hace es disminuir la energía de activación, pero creando un camino paralelo, un nuevo camino para la reacción. Pero la energía de activación es una constante. Entonces, si nosotros hacemos la relación entre estas dos constantes y a estas dos temperaturas, lo que nosotros vamos a obtener es esta ecuación. Logaritmo de la constante 1 dividido en la constante 2 va a ser igual a menos la energía de activación dividido en R, multiplicado por 1 dividido entre 1 menos 1 dividido entre 2. Lo que podemos reordenar obteniendo esta ecuación. Logaritmo de la división entre las constantes va a ser igual a menos la energía de activación por R por la diferencia entre 2 menos T1 partido por el producto entre T1 y T2. ¿Ya? Esta es ecuación, esta fórmula es bastante importante a nivel farmacéutico. Y la vamos a ver en los seminarios. Entonces, logaritmo de la constante observada. ¿Por qué es un logaritmo de la constante observada? ¿Cómo se llama este gráfico? Ahí está, en inglés, pero está el nombre. ¿Cómo se llama el gráfico? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir cómo se llama ese gráfico? Lo habíamos visto. Perfil de pH. Ahí está, perfil de pH. En este caso de la hidrólisis de la aspirina. Si se fijan,
La hidrólisis de la aspirina no cambia el pH de máxima estabilidad ni su perfil de pH. Solamente lo que estamos haciendo, en este caso, es acelerando la reacción. La reacción tiene una mayor constante, mayores valores de constante. A medida que aumenta la temperatura, aumentan los valores de las constantes, ¿no? Se acelera la reacción. Pero el sentido no cambia. Se mantiene el pH de mínima estabilidad y los pH de mejor estabilidad, ¿ya? Vamos a ver ejercicios, pero no los vamos a resolver hasta que ustedes no maduren la materia, que sería el viernes. Era mañana, pero como no vamos a tener clase, voy a escribirle al secretario de estudio que no debiese haber pasado esto. El siguiente gráfico relaciona el logaritmo de la constante en función del inverso de la temperatura. K es igual a segundo a la menos 1 y la temperatura está en Kelvin. Dato obtenido para la degradación de un medicamento innovador en solución. Entonces tenemos aquí la gráfica. Dice, determine los parámetros de la ecuación de Arrhenius. 2. Para un estudio de estabilidad acelerado realizado a 80 grados Celsius, ¿qué tiempo demora en disminuir en un 35% la cantidad inicial del medicamento? 3. Transcurridas 5 horas de empezado un experimento a 40 grados Celsius, calcule el porcentaje de fármaco que permanece sin degradarse. ¿Ya? Si se fijan, a partir de este gráfico puedo obtener todo esto. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes en forma práctica? Lo que haría yo sería lo siguiente. Pongo una tablita, hago una tabla y pongo logaritmo de K es igual en este caso a menos 6. Y el inverso de la temperatura vamos a estar más o menos en 0,0295. Ya. Luego, el segundo punto. Aquí yo diría que este debe tener un valor como de 7.1, menos 7.2. Entonces el logaritmo de K es menos 7.1 y el valor del inverso de la temperatura es 0,00305. Aquí, ya, voy a explicarlo de ahí, Gustavo. Entonces, aquí este valor debe ser más o menos aproximadamente de 8, menos 8,2, o 20, más o menos, 8, no, 8, sí, 8,4, ¿ya? Y aquí el valor de 0,0315. Y aquí, y así sucesivamente. Lo pongo en la tabla. Luego de eso, usted saca el antilogaritmo de K y obtiene la K. Y luego de eso, usted, se me están desmayando aquí las cosas en la oficina, y luego de eso, usted tiene el inverso de la temperatura, obtenga la temperatura en Kelvin. Listo. Entonces, usted va a tener K y va a tener T. Y con eso, utilizando esta ecuación de aquí, esta ecuación de aquí, usted lo obtiene todo. Porque va a tener distintos valores de logaritmo y va a tener distintos valores de T. ¿Ya? O si quiere, trabajar con los mismos logaritmos y los mismos valores. A partir de esto, usted puede obtener el valor de la pendiente y el valor de la energía de activación dividido en R. Una parte más fácil podríamos hacer con este mismo ejercicio. Trazar una recta, trazo la recta, aquí debe estar el intercepto, el antilogaritmo, en este caso de menos 5,2, es el valor del factor preexponencial, obtenido con valores de segundo a la menos 1. Y si quiero obtener el valor de la pendiente, yo puedo decir m es igual a, aquí a un valor, aquí, menos 7,1, menos otro valor de aquí, menos 9,6, menos 9,6, dividido en los valores del inverso de t. Y obtengo el valor de la energía de activación. Todo eso uno tiene que hacer el ejercicio para verlo. Luego dice, para un estudio de estabilidad acelerado realizado a 80 grados Celsius. Capaz que dentro de estos valores de temperatura no esté a 80 grados Celsius, pero usted tiene la ecuación de Arrhenius. Por lo tanto, tengo el valor de la energía de activación y puedo calcular
la constante 80 grados Celsius. Y luego dice, ¿qué tiempo demora en disminuir un 35? Ahí tengo, si es una ecuación, como en este caso se ve, porque tiene las constantes segundo a la menos 1, usted puede irse a la ecuación de orden 1, que sería logaritmo de a tiempo t es igual a logaritmo de a menos k por t, y obtener este tiempo. Y aquí la misma historia con esto. Obtener el valor de K40, aquí obtener el valor de K80, y todo lo demás ya lo hemos revisado. Eso lo vamos a ver en el seminario. Aquí, la siguiente tabla resume la degradación del fármaco H en el tiempo, medición realizada a 35 grados Celsius. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, días partido en concentración. Primero usted tiene que probar cada uno de los modelos cinéticos, orden 0, orden 1, orden 2, y ver a qué modelo corresponde. Sabiendo en este caso el modelo, a qué modelo cinético corresponde, dice, ¿qué cantidad de fármaco quedarán después de transcurridas 7 vidas medias? Usted calcula la vida media. Por ejemplo, para la de orden 1, el logaritmo de 2 dividido en k. Por lo tanto, tiene que obtener la k. Y ese valor lo multiplica por 7. Y obtiene 107 vidas medias, y luego puede calcular a partir de ese k, puede obtener el valor que le corresponde de cantidad que le queda. Estime el tiempo de vida útil de este fármaco, y luego, suponiendo que si aumentamos la temperatura a 50 grados Celsius, la constante de velocidad aumenta al triple. Calcula a 70 grados Celsius la cantidad de fármaco que quedan a los 35 días. Otro ejemplo. Aquí, los siguientes datos corresponden a la cinética de degradación de un fármaco. La misma historia. Tengo que sacar los órdenes parciales de la reacción. Obtenidos los órdenes parciales, me puedo ir con todo. Encuentre el orden cinético y su velocidad específica. La velocidad específica es el valor de la constante. ¿Cómo varía el tiempo de vida a 40 grados Celsius sabiendo que el proceso tiene una energía de activación de 25 kilocalorías mol? Entonces, supongo estas 25 calorías mol. Si se desea exportar este fármaco a un país tropical con temperatura media de 27 grados, ¿qué tiempo de vencimiento le asignaría? D. Si se sabe que esta cinética es más lenta que otro mecanismo existente, refiérase a la magnitud de la entropía de acuerdo al factor preexponencial. Y ahí vamos relacionando. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el seminario del día viernes y en el del día lunes. Gracias por recordarme que mañana no voy a poder hacer clases, lamentable. Vuelvo a, ahora como que caí un poco en onda porque perjudica mucho. Porque quería revisar el ejercicio. No. Entonces, cálculo del valor de Q. Bueno, esta es una materia que yo paso porque es importante a nivel de farmacia. Se pasa solamente a nivel farmacéutico. No se pasa a nivel, podríamos decir, de química, de físico-química 2, que es para los químicos, los ingenieros en alimentos y bioquímicos. Esto está en algunos libros antiguos de farmacia. Es más difícil encontrar. Primero que todo, tenemos que saber que se puede establecer un valor referencial de Q. ¿Qué es este valor referencial de Q? Q es el cociente, es decir, la división que existe entre dos constantes, donde una constante se determina a una temperatura, supongamos que se determina a 25 grados Celsius, y la otra constante se determina a 10 grados Celsius más que la otra. Es decir, si era 25, la otra se determina a 35. Entonces, es la relación entre dos constantes que tienen una diferencia de temperatura, en este caso, a la cual fueron medidas de 10 grados Celsius. Ese es Q. Ese es Q. Entonces, Q10 va a estar obviamente relacionado si es el mismo, el mismo, obviamente que tiene que ser la misma reacción, asociado a una energía de activación. Lo sabemos. La energía de activación en este caso va a ser una energía de activación que va a ser conocida.
¿Qué les dije yo? Que las reacciones más o menos podrían estar en un valor típico de 20 kilocalorías. Si nosotros analizamos distintos compuestos, aquí el ácido ascórbico, con qué energía de activación hay que superarla para que se oxide, es de 23 kilocalorías mol. Por ejemplo, una epinefrina para que se oxide es de 23 también. La benzocaína para que ocurra una hidrólisis es de 19. La aspirina para que se hidrolice más baja es de 14. La tiamina para que se hidrolice es de 20. Es decir, vamos a tener un rango usual que va a estar entre los 14 y los 24. Y un rango promedio más típico que va a estar entre 19 y 20 kilocalorías mol. Es decir, a nivel farmacéutico, que si nosotros no supiéramos cómo es la reacción de hidrólisis, podríamos más o menos, lo importante sería calcularla a través de los parámetros de REN. Pero si no, podríamos nosotros suponer ciertos valores referenciales. ¿Ya? 20 calorías. Entonces, sabemos que el Q10 está relacionado a una energía de activación. Entonces, bien, ¿qué pasaría si yo digo, a nivel farmacéutico van a haber reacciones que sean de baja energía de activación, otras de un valor más usual y otras de una mayor energía de activación? Y vamos a suponer que las que sean de baja energía de activación van a tener un valor de 12,2 aproximadamente. Vamos a suponer que las que sean de un valor medio van a estar alrededor de 20, 19,4 kilocalorías. Y vamos a suponer que las que sean mayor este umbral, esta mayor energía de activación van a ser aproximadamente como de 25, 24,5. Bueno, suponiendo este rango de energías de activación para que el proceso sea más fácil que ocurra, más probable o menos probable, nosotros vamos a tener asociados valores de Q10 fijos. Entonces, para un Q10 2, la energía de activación va a ser baja. Para un Q10 de valor de 3, este valor va a ser un valor promedio. Y para un Q10 de 4, este valor va a ser considerado alto. Entonces, los valores de Q10 fijos, vamos a tener valores de energía y los Q10 va a relacionar, en este caso, la relación entre las constantes de activación. ¿Es el doble, es el triple o 4 veces más? Porque es el valor entre dos constantes. Pregunta. Me confundí, hay un Q y un Q10. No, es el Q10 en este caso, lo que estamos viendo. Después vamos a ver un Q delta T, disculpe, que en este caso solamente es Q10. ¿Ya? Vamos a tener un Q10 en este caso que está para 20 a 30 grados Celsius. ¿Cuánto cambia? Entonces, ahora está el valor del Q, que se llama Q delta T. ¿Qué pasa si ahora no tengo un valor solamente de 10 grados Celsius y tengo un valor de un delta T? ¿Y esto cuándo ocurre? Como en el ejemplo de dije. Si algo lo tenía que guardar en el refrigerador y lo guardé a temperatura ambiente, el Q delta T va a variar de 5 a 25 grados Celsius, es decir, el Q delta T va a ser de 20. Si algo lo tenía que guardar en el refrigerador o lo tenía que guardar en el congelador y lo guardé en el refrigerador, el Q va a ser 5 grados Celsius. O menos 5 si es al revés. ¿Ya? Entonces, para un cambio arbitrario, lo que voy a tener es un valor de delta T. Entonces voy a tener un Q delta T. Por lo tanto, este valor de Q delta T, que está relacionado con un T más el delta T, lo puedo estar relacionando también con un valor de Q10. El Q delta T va a ser igual al Q10 elevado a la diferencia de temperatura que exista dividido en 10. Q10, el Q delta T va a ser el Q10 elevado a la variación de la temperatura dividida en 10.
Y este Q10 nosotros sabemos que tiene valores de 2, de 3 y de 4. ¿Ya? Así, por ejemplo, este es Q delta T. Entre 10, perdón, este no es Q10, es Q delta T. Entre 25 y 50. El delta T es 25. Por lo tanto, el Q delta T va a ser la K a 50 dividido en la K a 25. Esto va a ser igual a Q10 elevado a la diferencia que existe entre 50 y 25, que son 25 dividido en 10. Entonces, el Q de más 25 va a ser igual al Q, a la K, perdón, a 50 grados Celsius con respecto a la K 25. Y este valor va a ser Q10 elevado a 25 dividido en 10. Sin embargo, el Q10 va a tener valores de 2, de 3 y de 4. Es decir, el Q del 25 va a ser igual a 2 elevado a 2,5, a 2 elevado a 5, a 26, sí, 2 dividido, 2, perdón, ahí ya me tupí. 2 elevado a 2,5, 3 elevado a 2,5, 4 elevado a 2,5. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Incrementos. Incrementos de un 5,7, de 15,6 y de 36 de incremento en la relación. Obtenido estos valores. ¿Qué pasa si el Q, este no es, voy a corregirlo, es Q delta T, está entre 25 y 0 grados Celsius? El delta T va a ser de menos 25 grados Celsius. El delta T va a ser de menos 25 grados Celsius. Entonces, la misma historia. El Q menos 25 va a corresponder a 2 elevado a menos 2,5, a 3 elevado a menos 2,5, a 4 elevado a 2,5. Y aquí lo que vamos a tener es decrementos. Decrementos de un sexto, de un 16avo y de un 32avo. Supongamos, usando valores de Q10 de 2, de 3 y de 4. ¿Por qué de 2, de 3 y de 4? Quiero decir, ¿qué pasa si la energía de activación era baja para este proceso, era media o era muy alta? ¿Ya? Eso es lo que se está haciendo ahí. Calcule el cambio de vida media de 70 a 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto cambia la vida media de este producto suponiendo que las energías de activaciones eran bajitas, eran las típicas o eran muy altas? ¿Cuánto cambia el tiempo de vida media? Entonces, lo que hago es calcular el Q delta T. El Q delta T en este caso va a ser el Q10 elevado a la variación, menos 45 dividido en 10, es decir, menos 4,5. Entonces, el Q delta T va a corresponder ¿a qué? Va a corresponder a 2 elevado a menos 4,5, 3 elevado a menos 4,5, a 4 elevado a menos 4,5. Sabiendo en este caso que la vida media es el logaritmo de 2 dividido en k, lo que vamos a estar cambiando finalmente a través de la energía de activación es a través de distintos valores de energía de activación, lo que nosotros vamos a estar cambiando van a ser los valores de K. Así, sí, la vida media, ¿cuánto podría verse alterado? Si la constante
a 70 grados Celsius era 1,6 por 10 elevado a menos 6 segundos a la menor. Dado que la vida media era de 500,1 días, ¿qué hubiese pasado si yo tenía almacenado esto a 70 grados Celsius y su vida media era de 501 días? ¿Qué pasaría si esto yo lo hubiese almacenado a 25 grados Celsius? Si la reacción, si hago este cambio de 70 a 25 grados Celsius, si la reacción es de baja energía de activación, quiere decir que más, podríamos decir, moléculas van a tener la probabilidad o va a ser menor la energía umbral para que las moléculas pasen a producto. Por lo tanto, va a ser mayor número de moléculas. Y obviamente va a ser más probable, podríamos decir, que pasen a producto, es decir, que esto se degrade. Pero como estoy disminuyendo la temperatura, de 501 días, que es 1, y tantos años, si la energía de activación a 25 grados Celsius, es decir, si el producto lo almacenara a 25 grados Celsius bajo estas condiciones, y el proceso fuese de baja energía de activación, es decir, más probable, esto pasa a 31 años. Si la energía de activación la hago con el valor más probable, que es de 20 kilocalorías mol, el proceso aumenta a 200 años. Y si la energía de activación es más alta aún, es decir, de 24 kilocalorías mol, el producto cambia su fecha de expiración a 709 años. Explicado esto, yo tengo un fármaco, supongamos, un compuesto químico, que lo almaceno a 70 grados Celsius, que es una alta temperatura, por eso esto es ejemplo, alta temperatura. Y esto tiene una vida de 501 años, y a ustedes le dicen, ¿qué hubiese pasado si ustedes en vez de 70 grados Celsius lo hubiese almacenado en un refrigerador a 25 grados Celsius? Mediante este cálculo usted podría decir, hubiese pasado lo siguiente. Si la degradación hubiese sido probable, capaz que este cambio en temperatura lo mejore y el tiempo de vida media va a ser de 31 años. Si este producto, la energía de activación de degradación hubiese sido como la típica, el producto hubiese durado 200 años. Y si la energía de activación es menos probable, el producto hubiese durado 700 años. Así de simple. Por lo tanto, estos cálculos de Q son referenciales. Es para más o menos dar una idea de lo que podría ocurrir si se cambian las condiciones. Otro ejemplo. Aquí vamos a suponer que el tiempo de vida útil de un producto farmacéutico es de 18 horas a 25 grados Celsius. Sabemos que los productos farmacéuticos, lo que vamos a calcular va a ser el T90. Y el T90 va a tener unidades, en el caso de una orden 1, supongamos, va a tener unidades de menos logaritmo de 0,9 dividido en K, que es 0,105 dividido en K. ¿Ya? Entonces, yo tenía un producto que duraba 18 horas a 25 grados Celsius. ¿Qué pasa si lo pongo en el refrigerador? Es la misma historia, el mismo cálculo que hicimos anteriormente. Si este producto duraba 18 horas a 25 grados Celsius, si lo pongo en el refrigerador, obviamente que todo va a aumentar respecto al tiempo de vida media o al tiempo de vida útil. Va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Va a aumentar porque la reacción se va a desacelerar. Entonces, si lo pongo en el refrigerador y la reacción, suponiendo un valor de Q10, es decir, que tiene
una energía de activación baja, esta va a tener 72 horas. De 18 horas va a aumentar a 72. Pero si la energía de activación es alta, es decir, que es menos probable, esto capaz que aumente a 288 horas. Pero es más probable que por las reacciones típicas esto dure 160. Es decir, considerando reacciones con energía de activación baja o alta, el producto aumenta obviamente su estabilidad. ¿Dudas? Profe, yo todavía no termino de entender lo que representa el Q10. Ya, el Q10. El Q10 es un, podríamos decir así, simple, es un arreglo matemático. Que tú, ¿por qué se arregló matemáticamente? Para tener un valor fijo de valores enteros de 2, de 3 y de 4. ¿Ya? Eso es lo que está interpretando. Sabíamos que las energías de activaciones, por esto, por esta tabla, nosotros sabemos que la energía de activación es más o menos de los procesos que se degradan los fármacos. ¿Con cuáles procesos se degradan los fármacos? Con la hidrólisis, con la fotólisis, con la oxidación. ¿Ya? En general, esos son los procesos por los cuales se degradan los fármacos. La energía de activación de los fármacos, por ser moléculas típicas, que son moléculas con ciertas consideraciones o anillos hidrocarbonados. Si nosotros vemos los fármacos, en general, no es que sean similares entre ellos en relación de estructura, pero son heteroátomos, ¿ah? Que tienen anillos y tienen grupos sustituyentes, OH, etcétera, con problemas algunos en solubilidad en agua, con cierta estabilidad, porque si no, no podríamos tener los fármacos. Algunos, si tienen grupos ésteres, se van a hidrolizar, otros, si tienen dobles enlaces o grupos OH, se van a oxidar, etcétera. Las reacciones más o menos tienen una probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo que se dice es que el rango más o menos que ocurre va a estar entre 12 y 24. 12, energía de activación es baja, es decir, la reacción va a ocurrir mayor probablemente que cuando sea de 24. Obviamente tenemos que relacionarlo también con la energía cinética, con la teoría cinética, que para que ocurra una reacción las moléculas deben chocar y la temperatura está acelerando este proceso. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí el valor del Q10? El Q10 fija valores manejables, que son enteros positivos, 2, 3 y 4, para ciertas energías de activación. Eso. ¿Ya? Para este tipo de energía. Entonces, a partir de este valor, que es entero, tú puedes relacionarlo más fácilmente lo que ocurriría con un valor de un Q delta 10. Y ahí está el cambio, de 5 a 25, de 25 a 5, de 70 a 25, valores que van a ser típicos que podría ocurrir a nivel farmacéutico. Y ahí están. Trabajar con esto es mucho más fácil, el Q10. El Q10 lo que relaciona son las relaciones entre dos constantes. Si la constante es mayor o menor que otra, el proceso se acelera o se desacelera. Y aquí lo estamos cuantificando en probabilidad. Si yo algo lo tenía en el refrigerador y lo paso a temperatura ambiente, lo que sé es que se va a degradar más. Y aquí estos valores lo que te sirven es para decir, ¿y cuánto más se va a degradar? Pucha, si algo tenía, supongamos, si algo se degradaba en este caso, como dice ahí, 18 horas duraba, y si lo pongo en el refrigerador, es probable que esto aumente su vida media o su vida útil en 72 como mínimo, 288 más o menos como máximo, con un valor aproximado de 162. Eso es lo que tiene la relación. Estos valores de Q son aproximaciones, no son valores tan exactos como lo que ocurre con el cálculo de las energías de activación propiamente tal a través de las ecuaciones de Riemann.
Alguien me había preguntado por el perfil de pH. El perfil de pH es una gráfica. Es una gráfica que relaciona el logaritmo de la constante de degradación en función del pH. ¿Y por qué se trabaja con logaritmos? Se trabaja con logaritmos para disminuir los valores de la escala, de esta escala. ¿Por qué? Porque es lo mismo que la escala de magnitudes en grados Richter. ¿Ah? Se trabaja en logaritmo para no estar trabajando con valores muy altos. Entonces aquí lo mismo. Se trabaja con el logaritmo de la constante y relaciona, podemos a través de esta gráfica, obtener el pH de máxima o mínima estabilidad. Materia que la vimos en enero. ¿Dudas? Si no hay dudas, vamos a llegar hasta aquí. No les voy a pasar más materia. Podría pasarles más materia, pero va a ser complicar mucho la cosa. Ya les pasé una guía. Aprovechen el tiempo en también hacer guía. Y nos veríamos entonces el día viernes con una clase más extendida para hacer el máximo posible de ejercicios de este tipo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí entra para el control. Hasta aquí entra la materia. O sea, todo lo de cinética, incluyendo los prácticos. Sí, así es. ¿Y los prácticos nosotros deberíamos estudiar del seminario o de lo que hicimos? De todo. Sí? Ustedes tienen que estudiar de todo porque yo pregunto, esta prueba va a ser presencial, acuérdense. Sí. Y dura 2 horas. Así es. Usted tiene que estudiar de todo. Dígame. La clase del viernes entonces comenzaría a las 8:30 hasta como el horario correspondiente. Sí, a las 8:30 vamos a empezar. ¿Ya? Les voy a escribir las novedades en un curso el día de hoy. De lo que me enteré, le voy a escribir al secretario de estudio. Ya sí, la clase del viernes la podemos subir al tiro. ¿Cómo la clase del viernes? Pero si va a ser el seminario el viernes, o Catalina. Y el seminario va a ser, el seminario ya lo subí. Yo creo que se refiere a la grabación. Pero el mismo viernes, sí, el mismo viernes la subo. Al igual que esta la voy a subir ahora. Eso. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿y para cuándo tendrán ya listas las notas del control 3? Mira, el profesor, le recordé hoy día al profesor Felipe Oyarzún que tiene que revisar sus pruebas. Me dijo que iban a estar esta semana. ¿Ya? Gracias, profe. Porque justo que la tuvimos de vacaciones. Tengo una duda con el control 2. Vamos a hacer aparte, luego voy a hacer yo pautas, las va a entregar Germán. Hoy día va a entregar la pauta. ¿Ya? Vamos a hacer una sesión especial para la revisión de controles y todo eso. Para que quede todo transparente. ¿Ya? Les voy a subir la información. Ya, pues, que tengan buen inicio o buena consecución del año académico. Ya no lo entiendo esto, pero bueno, estamos en esta situación. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Que debemos cuando es el jueves, Sebastián, estoy fijando, les voy a escribir a todos para que me escriban, ¿ya? Eso. Chao, chao. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual, cuídense. Nos vemos. Mírense.